Hola, ¿qué tal hermanos y amigos? Bienvenidos a este su canal Oraciones Finales. Y en esta ocasión hablaremos de la serie Los Rudimentos de la Fe, en su primer tema, que es el arrepentimiento de obras muertas. Recuerde que en estos mini estudios debe estar acompañado de su Biblia para revisar los textos que aquí se citan. Trataremos este tema con una serie de preguntas, dejando que la misma palabra de Dios, como nuestra maestra, nos responda y enseñe. ¿Está listo? Comenzamos. Y cita la carta a los Hebreos, capítulo 6, versos 1 al 3, de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí se encuentra nuestro tema. Sin embargo, dice más para completarlo: de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, hermanos, recuerde que nosotros tenemos estos rudimentos o las primeras doctrinas que siguió la iglesia primitiva, los primeros creyentes, y de aquí vamos a estar viendo, repito, apoyados en esta carta de Hebreos 6, 1 al 3. Bueno, aquí están contenidas o nombradas las 6 doctrinas básicas del cristianismo. Y bueno, como nos toca ver el arrepentimiento de obras muertas, vamos a dar una pequeña definición de arrepentimiento. Arrepentirse significa cambiar, dolerse, volverse, es decir, regresar del camino en que seguimos a un camino diametralmente opuesto. Sentir tristeza. Bien, y comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice así: ¿cómo nos arrepentimos? La misma escritura en Romanos 3, 10 y 23 nos dice de la siguiente manera: que hay que reconocer que es pecador y que se va a morir si no se arrepiente. También Romanos 6, 23 nos dice lo siguiente: reconozca que el pecado produce o da a luz la muerte. Pero hay más versículos. Mire, Gálatas 2:6 nos muestra: no nos podemos salvar por nuestras buenas obras. E Isaías 64:6 nos señala que nuestras mejores justicias o nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Otra vez, volviendo al libro de Gálatas, nos da otra respuesta más. Gálatas 3:11 al 29 nos dice que necesitamos a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos llegar a Él? Solo por medio del arrepentimiento. Y un texto más nos muestra cómo nos podemos arrepentir, ¿verdad? Según la pregunta que estamos haciendo es: ¿cómo nos arrepentimos? Y en 2 de Timoteo 2, 25 al 26 nos enseña para conocer la verdad de Dios que nos concede el arrepentimiento. ¿Y cómo conocemos la verdad de Dios? Por medio del Santo Evangelio, por medio de la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Ahí podemos conocer la voluntad de Dios, que nos puede salvar, nos puede guiar al arrepentimiento. La siguiente pregunta sería: ¿pero cómo se recibe este don gratuito? ¿Cómo se recibe este regalo de parte de Dios? Bueno, ¿cómo lo recibimos? Dice el libro de Romanos, capítulo 1: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, la benignidad, la bondad, el amor, la misericordia de Dios influye en nuestras vidas para llevarnos al arrepentimiento. Esto lo envía el Señor Jesucristo desde el cielo y opera a través del Espíritu Santo en las personas.
Dijimos que la misma Escritura, como nuestra maestra, nos va a responder estas preguntas, pero también nos va a enseñar. Ahora ya sabemos que si queremos arrepentirnos, sabemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va a llevar a ese arrepentimiento. Dijimos que ese arrepentimiento era un dolor por haber pecado, un desasosiego, una falta de paz en el interior de nuestra vida por haber hecho las cosas mal. Todos tenemos una conciencia y esa conciencia nos acusa, nos dice que hicimos mal, y esa es la voz de Dios, esa es la voz del Espíritu Santo en la vida de usted, amigo, usted, hermano creyente, que Dios nos está guiando al arrepentimiento, y lo estamos viendo a través de su palabra gloriosa. En Hechos 3:19 nos responde de esta manera: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de sosiego, de paz. Pero necesitamos arrepentirnos. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo en las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios, sintiendo ese pesar, ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar, esa falta de paz por haber hecho algo que no correspondía a lo que nos está enviando el Señor. Es decir, esa conciencia que nos está acusando y que no encontramos sosiego ni solaz para nuestra alma. Y ahí es donde nos sentimos mal. Y cuando comenzamos a sentirnos mal, cuando comenzamos a reconocer que estamos equivocados, entonces es el Espíritu Santo el que nos está empujando al arrepentimiento. Y es cuando lloramos, cuando clamamos, cuando pedimos perdón, cuando suplicamos el perdón de Dios. Y es ahí donde entra la misericordia de Dios. Es ahí donde el Señor nos considera, nos comprende y nos extiende su perdón. Mire, otra parte de las Escrituras en el libro de los Hechos 17:30 nos contesta la maestra, la Sagrada Escritura. Nos dice: pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios arrepentirse. Es un mandato de Dios arrepentirse para cualquier persona, no importa si sea creyente o no es creyente. Dios dio una orden y esta se tiene que cumplir. Solamente que lo que pasa es que los hombres somos rebeldes y queremos oponernos a todo lo que manda Dios. Sin embargo, Dios tiene sus modos, sus métodos para llevarnos al arrepentimiento. Mire cómo dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no tarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y de qué está hablando aquí? Pedro está mandando esta carta y se las está enviando a sus discípulos y por medio de ellos a todos nosotros, porque está escrito en la Sagrada Escritura y dice que el Señor no tarda su promesa. ¿Cuál promesa? De venir y de regresar otra vez, por segunda vez a la tierra, para juzgar a vivos y a muertos. Y sabe que si no, usted y yo no nos hemos arrepentido, entonces vamos a perecer. Pero Él dice que no está dando que nos está dando el tiempo, que no quiere que alguna persona perezca, sino que todos procedan, vayan hacia el arrepentimiento. Por eso Él tarda en venir, no porque esté fallando en sus promesas, no porque haya mentido. El Señor está actuando ahora, está preparando el tiempo para venir por segunda vez y va a juzgar a vivos y a muertos. Amigo y hermano, usted escuche bien estas promesas, estas palabras, esas advertencias por amor al creyente, por amor al ser humano, que se arrepienta, que vuelva a Dios, que deje su camino de pecado, que abandone sus pecados, que reconozca que está en error y que vaya y que se arrepienta y que vaya y que reconozca que sus pecados lo han llevado hasta el camino donde anda y se arrepienta y se duela y vuelva de sus malos caminos y que sufra y que se entristezca por esas malas actitudes y le pida perdón a Dios. Y Dios es riquísimo en sus misericordias para extendérselas a usted, mi amigo, mi hermano. Amén.
Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué sucede a los pecados al arrepentirnos? ¿Qué les pasa a nuestros pecados al arrepentirnos? Mire, la palabra de Dios nos dice en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hasta allá los va a aventar. Hasta allá. Esto es lo que les pasa a los pecados de las personas. No tiene por qué estar recuerde y recuerde y recuerde y recuerde esos pecados. Si Dios los perdonó una vez para siempre. Y no nos está reproche y reproche. Es que tú pecaste en esto y tú pecaste en esto. Y te vuelve a decir el mismo pecado. No, Él ya lo perdonó, Él ya lo limpió. Amén. Bueno. También el Salmo 103, 9 al 12 da esta enseñanza. Cuando están lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Se fija, los aparta de nosotros. Pregunta número 4. ¿Cómo se sabe si en verdad se ha arrepentido? Bueno, mire, Mateo 7, 16 al 20 nos platica una serie de cosas. Sin embargo, lo importante ahí es que dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si usted era un alcohólico, si usted era un mentiroso, si usted era un pornógrafo, si usted era un delincuente y se arrepiente y pide perdón y se aparta de esos malos caminos, es que está usted mostrando unos frutos distintos. Ya no son los frutos de pecado, sino los frutos de justicia que Dios está produciendo en usted por medio del poder del Espíritu Santo. Continuando con la pregunta 5, dice, ¿y qué tal si pecamos después de haber aceptado a Jesucristo, de haber ido al Señor a que nos haga miembros de la familia de Dios, después de haber nacido al reino de Dios? Mire, Primera de Juan nos dice así, Primera de Juan 1:9. Ahí está la respuesta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija bien? Si yo cometí un pecado de mentira, después de llamarme cristiano, creyente, nacido de nuevo, y yo miento, entonces el Espíritu Santo me comienza a hablar a mi conciencia me acusa de que estoy pecando, de que estoy siendo un mentiroso. Entonces produce una tristeza en mi vida por haber ofendido a Dios con mis pecados. Entonces voy y le digo, perdóname Dios, soy un mentiroso, pero tú perdóname, tú límpiame con tu sangre preciosa, tú perdóname. Y el Señor le limpia de todo pecado, de toda maldad. ¿Está entendiendo? Esto no significa que vamos a estar pecando como una licencia al fin que nos puede perdonar. No. Recuerde que en el creyente el pecado es una excepción, no es una regla. La regla es vivir en santidad. Pregunta número 6. ¿El arrepentimiento es algo nuevo? Mire, en Marcos 6:12 y Mateo 3:2 es el mismo mensaje que Juan el Bautista y los discípulos de Jesús predicaron. Pero también es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento que les dio favor a los hombres para con Dios. La iglesia original empezó con el mensaje de arrepentimiento. Cuando los hombres preguntaron cómo podían ser salvos, Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don, el favor, el regalo del Espíritu Santo. Pregunta número 7. ¿Dios habla del arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso en su palabra? Sí, debemos escuchar cuidadosamente lo que escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios 7, 8 al 11. Mire cómo dice, es muy importante. Recuerde que la Escritura, la palabra de Dios es la que nos está respondiendo. Dice de esta manera, porque aunque contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aunque aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque
hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que han sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor y qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todos los que han mostrado limpios en este asunto? Se fija, cuando tenemos esa tristeza por haber pecado, por haber ofendido a Dios, es una tristeza que produce este arrepentimiento y nos lleva a confesarlo, y el Señor nos perdona. Ahora mire, ¿qué produce este arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestra alma? Pues mira lo que produce. Produce tristeza según el Señor, como ya leímos, 2 Corintios 7, 9 al 10. También produce la confesión, como el Salmo 51, 3 y 51, 10. También produce apartarse del pecado, apartarse del mal, como lo menciona la palabra de Dios en Proverbios 28, 13. También produce una vida nueva en 2 Corintios 5, 17. También nos guía a restituir, como lo muestra Lucas 19, 8. También produce un fruto de vida, como lo muestra Romanos 7, 4 y Gálatas 5, 22 al 23. Y también produce una justicia importante para con Dios, como lo muestra Salmo 32, 1 y 2 y también Romanos 4, 6 al 8. Pues bien, mi amigo, mi hermano, así terminamos y concluimos esta primera parte del arrepentimiento de obras muertas. Es muy importante, mi hermano, que nosotros pongamos atención. Pues hermanos, Dios les bendiga mucho y estaremos viéndonos en el siguiente tema de esta serie de los rudimentos de la fe. Que Dios lo bendiga, que sea de edificación para su vida, y nos estaremos viendo en otra emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima.